If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. ...3 de abril de 1996... Montañas de Montana. Agentes del FBI rodean con cautela una pequeña cabaña de madera. Es una construcción rudimentaria, sin electricidad ni agua corriente, perdida en el bosque cerca de Lincoln. Dentro, la penumbra apenas es rota por la tenue luz que entra por una ventana sucia. Los agentes contienen la respiración. Saben que el hombre ahí adentro ha eludido a las autoridades por casi 17 años. De esa humilde cabaña ha salido una campaña de terror que dejó 3 muertos y 23 heridos. Con un señuelo, logran que salga el ocupante. Es un hombre demacrado, de mirada acerada y barba descuidada. En segundos los agentes lo inmovilizan. Claro, soy inocente, exclama él con voz tensa mientras lo esposan. La cacería humana más larga y costosa en la historia del FBI ha terminado. Ese hombre es Theodore John Kaczynski, mundialmente conocido como Unabomber. Este acrónimo, The University and Airline Bomber, fue dado por el FBI a este terrorista que sembró el pánico con 16 bombas caseras enviadas a universidades y aerolíneas entre 1978 y 1995. Pero ¿cómo es posible que un ex profesor de matemáticas, un genio académico, terminara viviendo como un ermitaño y convirtiera su odio hacia la soledad tecnológica en una violenta cruzada contra la modernidad? Esta es la historia real de la vida, los crímenes y el legado de Theodore Ted Kaczynski, el Unabomber. Bienvenidos a Criminal, donde exploramos los casos que nos persiguen, desentrañando las mentes detrás de la locura. Mi nombre es Efraín Sosa, y hoy nos adentramos en la soledad de Montana, en una pequeña cabaña que escondió a una de las figuras más enigmáticas y peligrosas de Estados Unidos. Theodore Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de origen polaco-estadounidense, de clase trabajadora. Sus padres, Theodore y Wanda Dombeck, notaron desde temprano la inteligencia extraordinaria de Ted. De niño era tímido y diferente. En el colegio elemental, tras una prueba de IQ, arrojó un resultado asombroso de 167 y le permitieron saltar un grado. A los 8 años, ya estaba en clases con chicos mayores, donde sufrió por no encajar. Sus compañeros le hacían burlas y lo aislaban. Ted desarrolló miedos inusuales, temía a la gente y hasta a los edificios, y prefería jugar solo, cerca, pero sin interactuar con los demás niños. Su madre incluso consideró llevarlo a terapia por posible autismo, pero desistió al ver los métodos fríos de los especialistas. Aquella infancia solitaria y marcada por la incomprensión sería un preludio de su aislamiento futuro. A pesar de todo, Kaczynski brilló académicamente
En la Evergreen Park High School, sus habilidades en matemáticas eran tan superiores que le adelantaron cursos nuevamente. Con solo 15 años terminó la secundaria y al año siguiente ingresó a Harvard con una beca en 1958. Tenía 16 años, un adolescente tímido, rodeado de estudiantes mayores en una de las universidades más prestigiosas del mundo. En Harvard se especializó en matemática avanzada y fue el mejor alumno de la clase de lógica del famoso profesor Willard Quine. Sin embargo, no todo fue brillante durante esos años. Ted participó como voluntario en un estudio de personalidad dirigido por el psicólogo Henry Murray, que resultó ser una experiencia traumática. Bajo el paraguas del proyecto MK Ultra de la CIA, Murray sometió a Ted y a otros jóvenes a una prueba de estrés psicológico brutal. Se les dijo que debían debatir ideas con otros estudiantes, pero era una trampa. En realidad, cada participante sería humillado y atacado verbalmente de forma prolongada por un interrogador anónimo, mientras ellos permanecían atados a una silla, con electrodos midiendo sus reacciones. Ted, de 17 años, soportó semanas de insultos y menosprecios a sus convicciones. Todo quedó filmado y luego le reproducían sus propias reacciones para intensificar su sentimiento de impotencia. Años más tarde, sus abogados sostendrían que esta cruel experimentación contribuyó a su inestabilidad emocional y a su odio hacia quienes manipulan la mente humana. Aquella traición a su confianza pudo ser un punto de quiebre en la psique del joven genio. Pese a todo, Kaczynski continuó su camino académico. Se graduó de Harvard en 1962 y pasó a la Universidad de Michigan, donde completó una maestría y luego un doctorado en matemáticas. Su tesis doctoral, Funciones de frontera, resolvió en menos de un año un problema matemático en el que su profesor llevaba tiempo estancado. Decir que era inteligente es quedarse corto. Otro miembro del jurado de su tesis comentó que quizás solo una docena de personas en el país entendieran o apreciaran ese trabajo. Para 1967, con 25 años, Ted ganó un premio por la mejor tesis de matemáticas del año en Michigan. Publicó varios artículos en revistas especializadas. Todo apuntaba a una carrera académica brillante. Ese mismo año, fue contratado como profesor asistente de matemáticas en la Universidad de California, Berkeley, uno de los más jóvenes en la facultad. Sin embargo, algo andaba mal en el interior de Ted. Tan solo 2 años después, en 1969, renunció abruptamente a su puesto. Tenía 26 años y no dio explicaciones. Sus colegas se quedaron atónitos. Fue repentino e inesperado, dijo el jefe del departamento. Con su talento pudo haber llegado a ser uno de los más destacados de la facultad, lamentó el vicejefe. Pero Ted Kaczynski ya había tomado otro camino, uno que nadie sospechaba. Sin trabajo ni rumbo académico, regresó a casa de sus padres en Illinois aquel verano de 1969. Desde afuera parecía un joven desorientado que había abandonado una carrera prometedora. En su interior, en cambio, germinaba la semilla de una ideología radical y de una violencia latente. En 1971, Ted Kaczynski tomó la decisión que definiría su vida. Se aisló de la civilización. Se mudó a unos terrenos boscosos en las afueras de Lincoln, Montana, que había comprado con ayuda de su familia, y allí, con sus propias manos, construyó una cabaña de madera sin electricidad ni agua potable. La cabaña medía apenas 3 por 4 metros, con una estufa de leña y pocos muebles. Ted adoptó una vida austera al extremo autosuficiente. Aprendió a cultivar un huerto, cazar animales pequeños, recolectar frutas silvestres y fabricar herramientas, viviendo con apenas unos cientos de dólares al año. Sus padres y su hermano David le enviaban algo de dinero ocasionalmente, sin saber que Ted lo usaba para experimentar con
explosivos, ahí en su soledad. El aislamiento voluntario era la manera de Ted de escapar de un mundo que despreciaba. Estaba desencantado con la sociedad moderna y creía firmemente que el progreso tecnológico estaba destruyendo la esencia de la humanidad. En los bosques de Montana buscó la paz y la autenticidad de una vida primitiva. Sin embargo, ese sueño pronto chocó con la realidad. Ted descubrió que, incluso en aquel rincón remoto, la civilización empezaba a invadir. Nuevas carreteras, turistas, el ruido de aviones sobrevolando. El paraíso natural no estaba tan intacto como él quería. Años después escribiría que, tras presenciar la destrucción del entorno salvaje alrededor de su cabaña, llegó a la conclusión de que vivir en la naturaleza se volvía imposible y resolvió luchar contra la industrialización y su destrucción en aquella naturaleza mediante el terrorismo. En esa cabaña solitaria fue fraguando una ideología anarcoprimitivista, la convicción de que la revolución industrial había sido un desastre para la humanidad, que la tecnología moderna nos despoja de libertad y que solo derribando el sistema tecnoindustrial podría la humanidad recuperar un modo de vida pleno. Kaczynski leía vorazmente y tomaba notas para un futuro manifiesto mientras construía en secreto artefactos explosivos. Su odio hacia la sociedad tecnoindustrial crecía y decidió pasar a la acción. Con fría determinación, planeó una guerra unilateral contra la sociedad tecnológica utilizando el arma que podía fabricar con sus escasos medios: bombas caseras enviadas por correo. Antes de desatar esa violencia, Ted hizo un último intento de interactuar con el mundo normal. En 1978, salió momentáneamente de su aislamiento para trabajar junto a su padre y su hermano en una fábrica de goma espuma cerca de Chicago. Quizá su familia esperaba que reintegrarse al trabajo lo ayudara. Durante ese breve empleo, Ted incluso tuvo algo parecido a una vida social. Invitó un par de veces a salir a una supervisora de la fábrica. Pero cuando la mujer rechazó continuar la relación, Ted reaccionó de forma alarmante. Empezó a escribir versos insultantes en forma de limebricks sobre ella y a dejarlos a la vista, acusándola verbalmente. Su comportamiento se volvió tan inapropiado que su hermano David, que era superior ahí, tuvo que despedirlo. Esto sucedió en agosto de 1978 y, humillado y enfurecido, Ted regresó a Montana y se hundió aún más en su misantropía. Este incidente confirmó su odio hacia la sociedad y especialmente hacia las mujeres. En sus escritos privados de años posteriores mostraría desprecio hacia la idea de relaciones y familia. La puerta a una vida convencional se había cerrado definitivamente. De vuelta en su cabaña, Kaczynski aceleró sus planes de venganza. A sus 36 años, solitario, socialmente resentido y fanáticamente convencido de que el progreso tecnológico era el mal supremo, estaba listo para pasar del pensamiento a la acción terrorista. En su diario del 6 de abril de 1971, había anticipado ya su sombría motivación personal. No pretendo ser altruista ni actuar por el bien de la raza humana. Actúo meramente por deseo de venganza. En esa misma anotación, admitió que le gustaría vengarse de todo el sistema científico y burocrático que, a su juicio, destruía la libertad. Ahora, a finales de la década de 1970, ese deseo de venganza tomaría forma de bombas. El 25 de mayo de 1978, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Northwestern encuentra en el estacionamiento del campus de Chicago un paquete extraño con su nombre. Extrañado, pues él no había enviado tal paquete, alerta a un guardia de seguridad, el oficial Terry Marker. Marker decide abrir el paquete ahí mismo,
¡Boom! Una explosión repentina. Lo arroja hacia atrás. Por fortuna la bomba era pequeña y Marker sobrevive con heridas leves, quemaduras y cortes en una mano. Así empezó la campaña del Unabomber. Nadie relacionó el hecho con Theodore Kaczynski, que para entonces era un ex profesor convertido en ermitaño desconocido. El paquete bomba había sido cuidadosamente diseñado para no levantar sospechas. Ted lo había abandonado en un aparcamiento sabiendo que sería devuelto al remitente falsificado, el profesor, y que eventualmente manipulado por alguien. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Iba a explotar. La artesanía de la bomba intrigó a los investigadores. Un tubo metálico relleno de pólvora negra, con un gatillo de clavos y gomas elásticas que encendían fósforos al abrir la caja. Muchas piezas eran de madera tallada a mano, en lugar de componentes estándar de ferretería. Aquella primera bomba era tosca y de poca potencia. Solo 3 de las 6 cerillas prendieron, lo que limitó el daño. Pero el modus operandi estaba claro. Un atacante con conocimientos técnicos, capaz de fabricar bombas con materiales caseros y decidido a herir a personas relacionadas con la academia. Casi un año después, el 9 de mayo de 1979, el Unabomber atacó de nuevo en Northwestern. Dejó un paquete dentro de un edificio universitario. John Harris, un estudiante graduado, lo encontró y curiosamente lo abrió. La explosión le causó heridas menores en las manos. 2 atentados en una universidad de Illinois sugerían un posible agresor antiacadémico. Quizás alguien con resentimiento hacia la academia. Pero para la policía local era un enigma. Sin embargo, el siguiente objetivo elevaría las apuestas. Unabomber puso la mira en una aerolínea comercial, lo que involucró automáticamente a las autoridades federales. El 15 de noviembre de 1979, en plenas fiestas de Acción de Gracias, un paquete bomba fue colocado en la bodega de equipaje del vuelo 444 de American Airlines. Este viajaba de Chicago a Washington, D.C. En pleno vuelo, a miles de metros de altura, los pasajeros comenzaron a oler humo. La cabina se llenó de un humo acre desatando el pánico. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia tan pronto como pudo. Afortunadamente, la bomba no explotó correctamente. Un fallo en el temporizador impidió la detonación completa. Aún así, varias personas fueron atendidas por inhalación de humo. Después los expertos dijeron que esa bomba tenía suficiente potencia para haber derribado el avión, de haber estallado en pleno vuelo. El terror había alcanzado el espacio aéreo. Atentar contra un avión es un delito federal en Estados Unidos. Así que en 1979, el caso pasó a manos del FBI inmediatamente. Los federales establecieron un equipo dedicado y le asignaron un nombre en clave: Unabomb, contracción de University and Airline Bomber. Los medios popularizaron ese nombre en su versión Unabomber para referirse al escurridizo terrorista. Inicialmente también lo llamaban el Junkyard Bomber, debido a aquello de lo rudimentario de sus artefactos hechos con chatarra. Sin embargo, estaba claro que, aunque usara materiales comunes, el atacante tenía inteligencia y conocimientos técnicos sofisticados. En 1980, el FBI trazó un perfil psicológico preliminar. Se creía que Unabomber era un hombre con educación superior y una inteligencia notable.
Pronto especularon que podría ser un neoluddita, un opositor a la tecnología con estudios de ciencias. Curiosamente, años después, en 1993, otro análisis del FBI descartó esa idea y propuso que el sospechoso podría ser un simple mecánico resentido, lo que demuestra la confusión de la investigación. La realidad, como verían, era más compleja. Unabomber era ambas cosas: un intelectual brillante y un ermitaño rústico, combinación que le permitió burlar a las autoridades por mucho tiempo. Tras el atentado del vuelo 444, los envíos explosivos continuaron. En junio de 1980, un paquete dirigido a Percy Wood, presidente de United Airlines, estalló en su casa en Illinois. Wood sufrió cortes y quemaduras graves en todo el cuerpo y rostro al abrir el paquete con apariencia de libro. Sobrevivió de milagro. Kaczynski había comenzado a refinar sus métodos. En la bomba de Wood, incorporó un barómetro como detonador altimétrico y baterías para garantizar la ignición. Más tarde, en una carta, el Unabomber incluso expresó alivio de que la bomba del avión fallara, porque reconoció que un avión lleno de civiles era un objetivo demasiado indiscriminado. Esta revelación sugiere que, en su retorcida lógica, Kaczynski buscaba castigar a quienes él veía como culpables específicos del avance tecnológico, más que matar al azar. La lista de objetivos crecía: científicos, ingenieros, ejecutivos. En octubre de 1981, un paquete sospechoso con la dirección de un profesor de BYU fue hallado en un pasillo de la Universidad de Utah. El equipo antibombas logró desactivarlo a tiempo. En mayo de 1982, un paquete dirigido al profesor de computación Patrick Fisher explotó en Nashville. Janet Smith, su secretaria, abrió el paquete y sufrió heridas en el rostro y en brazos. En julio de 1982, una bomba estalló en la Universidad de California, campus de Berkeley, hiriendo gravemente al profesor de ingeniería Diógenes Angelakos. Tras esta seguidilla, hubo un lapso de casi 3 años sin atentados conocidos. Tal vez Kaczynski estaba perfeccionando sus dispositivos en silencio. Pero en mayo de 1985, la campaña mortal se intensificó. Un paquete enviado a la Universidad de California explotó en manos de John Hauser, un estudiante de posgrado y capitán de la Fuerza Aérea. Perdió 4 dedos y la visión de un ojo por la explosión. La bomba había sido cuidadosamente hecha con piezas de madera, señal de la obsesión de Kaczynski por dejar pocas trazas forenses. Solo un mes después, en junio de 1985, una bomba fue interceptada en una oficina de Boeing en Auburn, Washington, antes de que pudiera detonar. La presión sobre el FBI aumentaba. Unabomber seguía activo y su habilidad iba en aumento. En noviembre de 1985, llegó uno de los golpes más cercanos al ámbito de Kaczynski. Envió un paquete a la casa del profesor James McConnell, un psicólogo de la Universidad de Michigan, famoso por sus experimentos de condicionamiento. El paquete explotó. McConnell resultó herido y su asistente Niklaus Swino sufrió cortes por metralla. Aunque ninguno murió, el mensaje era claro. Kaczynski también atacaba a científicos cuyo trabajo simbolizaba, según él, la manipulación de la conducta humana, quizá un eco de su odio hacia los psicólogos desde la experiencia de Harvard. Finalmente, La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.
El 11 de diciembre de 1985, el Unabomber cobró su primera víctima mortal. En el estacionamiento de una tienda de computación en Sacramento, apareció un paquete trampa. Un trozo de madera con clavos que, en realidad, ocultaba una bomba cargada de clavos y fragmentos metálicos. Hugh Scruton, el dueño de 38 años, lo recogió del suelo pensando que era basura en su tienda y murió instantáneamente al estallar la carga. La metralla le destrozó el torso. La escena fue devastadora. Se había cruzado la línea del asesinato. A partir de entonces, el objetivo de capturar al Unabomber se volvió prioritario. La opinión pública empezaba a conocer su existencia como una suerte de asesino fantasma que podía enviar la muerte por correo a cualquier parte del país. 2 meses después, en febrero de 1987, otra bomba con firma de Unabomber hirió gravemente a Gary Wright en Salt Lake City, Utah. Wright era el propietario de otra tienda de informática. Al mover un trozo de madera tirado en el estacionamiento, este explotó y lo lanzó por el aire, dejándole más de 200 fragmentos de metralla incrustados y un severo daño nervioso en un brazo. Esta vez, sin embargo, ocurrió algo que cambiaría el juego. Un testigo vio al sospechoso merodeando minutos antes de la explosión. Lo describió como un hombre con sudadera, con capucha y gafas de sol tipo aviador. Con esa descripción, el FBI elaboró un retrato hablado que pronto se hizo público. La ahora famosa imagen de un hombre de aspecto anónimo con capucha y gafas oscuras. Ese retrato se difundió ampliamente en prensa y carteles de "Se busca". Fue por primera vez que el país veía un rostro, aunque fuera un boceto impreso del terrorista. Ted Kaczynski, al enterarse por la radio local de que alguien lo había visto, decidió desaparecer por un tiempo. Y así fue. Entre 1987 y 1993, Unabomber guardó silencio. No hubo más bombas durante 6 años. La investigación se enfrió sin pistas nuevas. Algunos creyeron que tal vez el criminal había muerto o había sido encarcelado por otra causa. El FBI aún recibía cientos de pistas y teorías, pero ninguna sólida. Se había ofrecido una recompensa de $1 millón por información que condujera a su captura. Se habilitó la línea telefónica 1-800-701-BOMB. Esto era para recibir llamadas del público. Pese a ello, nada concreto emergió. Los agentes del FBI, incluido el lingüista forense James R. Fitzgerald, incorporado al caso para analizar cualquier texto del Unabomber, seguían esperando que el asesino en serie cometiera un error. Pero Kaczynski permaneció aislado en su refugio, puliendo su ideología y planeando su siguiente movimiento más estratégico. En junio de 1993, cuando quizás ya pocos lo esperaban, el Unabomber volvió a la carga. Envió 2 bombas en la misma semana a blancos muy simbólicos. La primera llegó al domicilio del destacado genetista Charles Epstein, en California. Epstein abrió el paquete y la explosión le destrozó las manos, haciéndole perder varios dedos, además de causarle daños auditivos permanentes. Días después, otra bomba llegó al despacho del profesor David Gelernter, un reconocido experto en ciencias de la comunicación y de la computación en la Universidad de Yale. Gelernter perdió la visión de un ojo, la audición de un oído y parte de la movilidad en su mano derecha tras la terrible explosión. La selección de objetivos fue reveladora. Kaczynski atacó a un genetista y a un informático, disciplina clave en el desarrollo tecnológico. Su guerra contra la ciencia moderna cobraba fuerza y tenía coherencia interna. Las autoridades y la prensa se alarmaron. El Unabomber había vuelto más letal que nunca. 1994 trajo aún más terror.
En diciembre de ese año, un paquete bomba llegó al hogar de Thomas J. Moser, un ejecutivo de publicidad en Nueva Jersey. Moser, un exitoso directivo de la firma Burson Mannersteller, murió al abrir el paquete en la mesa de su cocina. Poco después, The New York Times recibió una carta del supuesto terrorista. En ella, Kaczynski explicó por qué había matado a Moser. Afirmó que Moser, desde su agencia de relaciones públicas, había mejorado la imagen de la petrolera Exxon tras el desastre ecológico del derrame del Exxon Valdez. En la mente de Kaczynski, eso lo hacía cómplice de los crímenes del industrialismo contra la naturaleza. Era una especie de castigo al propagandista del sistema. Esta carta dejó claro que sus objetivos no eran escogidos al azar. Ted apuntaba a personas que, según él, contribuían al sostenimiento del sistema tecnológico y al declive de la vida natural. Ejecutivos, petroleros, científicos, informáticos, todos, a su juicio, culpables de los males del progreso. La última bomba de Kaczynski detonó en abril de 1995. Un paquete llegó a las oficinas de la Asociación Forestal de California en Sacramento. Era dirigido al antiguo presidente William Dennison, pero él ya se había retirado. Quien abrió el correo fue su sucesor, Gilbert Brent Murray, de 47 años. La explosión fue mortal. Murray falleció casi al instante. El Unabomber había cobrado su tercera víctima fatal. La nación entera estaba conmocionada. En California, las oficinas relacionadas con medio ambiente o tecnología temían abrir su correspondencia. En julio de 1995, la amenaza de bomba incluso paralizó por precaución el servicio aéreo en la costa oeste por un tiempo. El pánico se había extendido. Pero justo cuando la campaña de terror alcanzaba su punto álgido, Kaczynski hizo un movimiento sorprendente. Más que una bomba, envió una oferta a las autoridades. En junio de 1995, varias publicaciones, entre ellas The New York Times, recibieron cartas del Unabomber. En ellas el terrorista expresaba sus diatribas contra la tecnología y hacía una promesa insólita. Dejaría de enviar bombas si se publicaba íntegro y en un lugar destacado un ensayo de su autoría de unas 35,000 palabras. Básicamente exigía que su manifiesto ideológico fuera publicado por un gran diario nacional, a cambio de vidas. Era un chantaje sin precedentes. La prensa libre decía que había que darle voz al asesino para frenar su violencia. Durante meses, The New York Times y The Washington Post debatieron qué hacer. ¿Ceder ante un terrorista? Si no lo hacían, podrían morir más inocentes. Y si lo hacían, estarían difundiendo la propaganda de un criminal. Finalmente, con el asesoramiento del FBI y el Departamento de Justicia, tomaron una decisión arriesgada: publicar el manifiesto. Esperaban que algún lector reconociera el estilo de escritura y así obtener la ansiada pista para atraparlo. El 19 de septiembre de 1995, ambos diarios, en una colaboración excepcional, imprimieron el ensayo titulado La sociedad industrial y su futuro, firmado por FC, iniciales de Freedom Club. El mundo al fin pudo leer los pensamientos del terrorista. El manifiesto de Unabomber, como se le conoce popularmente, resultó ser un texto denso pero fascinante. Mezcla de análisis social y retórica incendiaria. Desde la primera línea dejó claro su tono apocalíptico. La revolución industrial y sus consecuencias han supuesto un desastre para la humanidad, sentenciaba Kaczynski. Él argumentaba que el sistema tecnoindustrial moderno está erosionando la libertad individual y destruyendo el medio ambiente. Sostenía que,
Para mantener funcionando esta mega máquina social, las personas son obligadas a comportarse de formas antinaturales, alejadas de sus patrones instintivos. Esto afirmaba, o al menos genera, una amplia gama de trastornos psicológicos y de sufrimiento. En el texto llegó incluso a culpar a una vaga entidad que llamó el izquierdismo de muchos de esos males. Definía a los izquierdistas modernos como individuos hipersocializados, que han internalizado tanto las normas de la sociedad tecnológica que han perdido toda autonomía de pensamientos. Para Kaczynski, esos izquierdistas sienten una culpa constante por seguir teniendo instintos naturales y por eso se rebelan de forma retorcida contra la propia sociedad, enarbolando causas sociales de moda. Más allá de esas divagaciones, el núcleo del manifiesto era su crítica radical al progreso tecnológico. Kaczynski describía la existencia de una necesidad humana fundamental: el proceso de poder. Es decir, fijar objetivos, esforzarse por lograrlos y alcanzar autonomía. En las sociedades primitivas, opinaba, ese proceso era satisfecho naturalmente. Por ejemplo, cazando para alimentarse. Pero en la sociedad industrial moderna, las metas auténticas han sido sustituidas por metas artificiales, como un ascenso laboral, puntuaciones académicas, bienes de consumo, que dejan a la gente insatisfecha y vacía. El resultado es una población frustrada, vulnerable a la manipulación. Y lo peor, según él, las libertades individuales están cada vez más amenazadas por la tecnología y la organización social masiva. La conclusión de Kaczynski era extrema. La única salida era llevar a cabo una revolución, derribar todo el sistema tecnológico industrial, antes de que éste termine por aniquilar la libertad humana. No proponía reformarlo, sino destruirlo por completo. El manifiesto ciertamente presentaba puntos interesantes sobre la alienación en la sociedad moderna. Algunos lectores incluso encontraron verdades incómodas en sus párrafos sobre cómo la tecnología puede controlar nuestras vidas. Pero esos argumentos quedaban totalmente desacreditados por quien los enunciaba. Un asesino en serie, intentando justificarse. Aún así, la publicación del manifiesto logró el objetivo secundario que se buscaba. Alguien reconoció la voz detrás de esas palabras. Mientras millones de estadounidenses hojeaban con inquietud las páginas del manifiesto, en una casa modesta del estado de Nueva York, David Kaczynski leyó el texto con el corazón encogido. David, el hermano menor de Ted, tenía entonces 46 años. Había crecido admirando a su brillante hermano mayor, pero llevaban años distanciados. Conforme avanzaba en la lectura de la sociedad industrial y su futuro, David comenzó a notar giros de frase y obsesiones ideológicas dolorosamente familiares. Había algo en el tono antitecnología y misántropo que le recordó a las cartas que Ted le enviaba décadas atrás, antes de romper contacto. Y entonces encontró una frase clave, enterrada en el denso manifiesto: no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Esta expresión poco común, le heló la sangre. Era idéntica a una frase que Ted solía repetir. Su madre Wanda también recordaba que Ted la usaba en cartas y conversaciones. Ese extraño modismo fue la alarma definitiva. David reconoció la prosa de su hermano como la posible autora del manifiesto. Al principio no podía creerlo. La mera idea de que su querido hermano Ted, el chico genio que él admiraba, pudiera ser el asesino detrás del apodo Unabomber era aterradora y dolorosa. Dudó. Pensó que quizás estaba traicionando a su hermano al siquiera considerarlo. Pero su esposa Linda Patrick lo ayudó a enfrentar la realidad. Y sí era cierto.
¿Cuántas vidas se salvarían si Ted era detenido? Con tremendo conflicto interno, David decidió actuar. En enero de 1996 contactó a un abogado y a través de él hizo llegar su sospecha al FBI, pidiendo anonimato al menos inicialmente. La jugada de publicar el manifiesto había dado frutos. Por fin, un nombre concreto surgía como sospechoso. El FBI asignó la nueva pista a un equipo de analistas incluyendo al agente lingüista James R. Fitzgerald. Compararon el manifiesto con cartas y escritos antiguos de Ted Kaczynski que David proveyó, entre ellos un ensayo antitecnología que Ted había mandado a una revista décadas antes y rechazada por los editores. Aquella similitud era asombrosa. Fitzgerald aplicó análisis estilométrico y concluyó que había altísimas probabilidades de que el autor de esos textos y el manifiesto fueran la misma persona, Ted Kaczynski. Además, el perfil general encajaba. Ted tenía 53 años, vivía aislado, formación científica. Para febrero de 1996, el FBI consideró a Theodore Kaczynski el principal sospechoso de ser el Unabomber. Con esta evidencia circunstancial pero sólida, los agentes federales obtuvieron una orden judicial para registrar la cabaña de Kaczynski en Montana. David, con un dolor inmenso, colaboró, indicando en un mapa la ubicación exacta del aislado terreno donde estaba la cabaña de Ted. Y así el plan de captura se puso en marcha. Querían detenerlo lejos de su cabaña, por miedo a que tuviera armas o detonara una bomba si se veía acorralado adentro. El 3 de abril de 1996, un equipo de agentes rodeó sigilosamente el predio en las montañas. Lograron engañar a Ted haciéndose pasar por agentes forestales con asuntos de propiedad. Cuando él salió, lo redujeron rápidamente sin que opusiera resistencia violenta. Después de casi 18 años de terror, el Unabomber había sido capturado. El registro de la cabaña confirmó todas las sospechas. En el interior oscuro y atestado, encontraron un verdadero taller de bombas, frascos con sustancias químicas, pólvora, cables, tubos metálicos y trozos de madera listos para ensamblar artefactos. Hallaron también 2 bombas completamente armadas y listas para ser enviadas en cualquier momento. Bajo la cama, cuidadosamente envuelto, escondía un explosivo activo que obligó a evacuar y a suspender por momentos la búsqueda debido al peligro. Además, dentro de la choza, había montones de diarios y cuadernos. Kaczynski llevaba un diario personal en clave, donde describía meticulosamente cada uno de sus atentados y sus reflexiones tras ellos. Esos escritos íntimos, descifrados más tarde, no dejaban duda de su culpabilidad y revelaban su retorcida mente. También encontraron el borrador original del manifiesto, la sociedad industrial y su futuro, con anotaciones a mano. La evidencia era abrumadora. Ted Kaczynski fue sacado del bosque en custodia federal. Las imágenes televisivas lo mostraron como un ermitaño desaliñado, con sudadera mugrienta y pelo enmarañado, escoltado por agentes el día siguiente de su arresto. Aquella figura, desconcertante, mitad sabio, loco, mitad vagabundo, contrarrestaba con la imagen casi mítica que algunos tenían del esquivo Unabomber. La cacería había terminado, pero ahora empezaba el proceso para hacer justicia. Después de su arresto, Theodore Kaczynski fue trasladado a una cárcel en Helena, Montana, y posteriormente imputado formalmente en una corte federal por múltiples cargos, incluyendo transporte ilegal de explosivos, uso de bombas y 3 cargos de asesinato en primer grado. El caso acaparó la atención nacional. ¿Cómo se juzgaría a este inusual terrorista doméstico? El fiscal general decidió buscar la pena de muerte, dado el número de víctimas y la naturaleza premeditada de sus crímenes. Kaczynski en principio obtuvo abogados de oficio que planearon montar una defensa basada en insanidad mental,
dada su historia de aislamiento extremo y posible esquizofrenia paranoide. Sin embargo, Ted odiaba la idea de ser visto como loco. «Estoy seguro que estoy sano», dijo en una entrevista entonces, rechazando la noción de tener delirios. Cuando sus abogados insistieron en alegar demencia, él se enfureció, trató de despedirlos en pleno juicio y exigió representarse a sí mismo. Hubo tensión en la fase previa del juicio. En enero del 98, la víspera de una audiencia crucial, Kaczynski intentó suicidarse en su celda usando su ropa interior como soga, pero lo impidieron a tiempo. Aquello demostró cuán desesperado estaba por no ser retratado como mentalmente enfermo. Finalmente, tras recuperarse, accedió a un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de todos los cargos a cambio de que el gobierno no buscara la pena de muerte. En efecto, en enero de 1998, Ted Kaczynski se declaró culpable de 13 cargos federales y aceptó la responsabilidad de 16 atentados. Tenía 55 años. Para mayo de 1998, el juez dictó la sentencia. Cadena perpetua múltiple, sin posibilidad de libertad condicional. Específicamente, Kaczynski recibió 8 cadenas perpetuas consecutivas y décadas adicionales por los demás delitos, asegurando que nunca saldría de prisión. Fue enviado a la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. En esa prisión Supermax, aislado 23 horas al día, cumpliría su condena junto a otros notorios terroristas. Su número de preso: 044-75046. Al dictar sentencia, el juez le ofreció a Kaczynski hablar. Ted, fiel a sí mismo, mantuvo un frío silencio. No hubo disculpas ni remordimiento público. Algunas víctimas y familiares estaban en la sala. Varios expresaron su dolor y también su alivio de que la pesadilla terminara. Kaczynski, en cambio, parecía inexpresivo. Quizá en su mente no había fracasado del todo. Su manifiesto estaba publicado y seguía convencido de sus ideas. En una entrevista en 1999 desde la cárcel, llegó a decir con arrogancia: «El que me hayan diagnosticado esquizofrenia es un absurdo. Estoy lúcido, no tengo delirios ni nada parecido». Para Ted, su lógica asesina seguía siendo perfectamente racional. Tras ser encerrado, Ted Kaczynski continuó su peculiar lucha ideológica desde su celda. Escribía cartas sin descanso. En la prisión ADX Florence, donde cada preso está solo consigo mismo, Kaczynski entabló correspondencia con más de 400 personas de todo el mundo. Muchos eran curiosos estudiantes, periodistas, otros simpatizantes de su crítica al sistema tecnológico. Ted respondía con cartas largas y ensayísticas, elaborando sus teorías contra la sociedad industrial. Con el tiempo, gran parte de esa correspondencia se recopiló. La Universidad de Michigan mantiene archivadas sus cartas en la colección. También escribió nuevos ensayos y reflexiones. Sorprendentemente, desde la prisión vio publicados varios libros con sus escritos: Truth vs. Lies, Technological Slavery y algunos otros, donde profundizaba en sus argumentos. Aunque aislado físicamente, su voz seguía llegando a ciertos círculos, y esto generó controversia. ¿Debía permitirse a un terrorista difundir sus ideas? Legalmente, mientras no incitara directamente a la violencia, tenía derecho a expresarse por escrito. Y así lo hizo, manteniendo vivo el debate sobre su mensaje, aun cuando él languidecía tras las rejas. Con los años pasó de ser el hombre de 50-something enfurecido a un anciano recluido. En diciembre de 2021, tras más de 20 años en la Supermax, fue trasladado al Centro Médico Penitenciario en Carolina del Norte debido a problemas con su salud. Se informó que padecía cáncer en etapa terminal. Irónicamente, aquel hombre que aborrecía la tecnología
Terminó sus días en una enfermería, atendido con medicinas y aparatos modernos para prolongar su vida. La mañana del 10 de junio de 2023, los guardias encontraron a Ted Kaczynski inconsciente en su celda de Butner. Tenía 81 años. Poco después, se declaró su muerte. Las autoridades no revelaron la causa de inmediato, pero fuentes extraoficiales señalaron que se había suicidado, posiblemente ahorcándose. Así terminaba la vida del Unabomber. Murió solo, encerrado como había pasado la mayor parte de sus años. Hasta el final se negó a ceder control. Eligió el momento de su muerte antes de dejar que la enfermedad lo consumiera lentamente. Con su fallecimiento, muchos pensaron que esta oscura saga llegaba a su cierre definitivo. La historia de Theodore Ted Kaczynski, el Unabomber, dejó una huella indeleble en la cultura y en el debate sobre tecnología y sociedad. En el aspecto criminal y de seguridad, su campaña de cartas bomba cambió protocolos tras los años 80 y 90 en Estados Unidos, donde se reforzaron las medidas también para detectar explosivos en el correo y en los vuelos comerciales. El miedo al paquete sospechoso se volvió parte del imaginario colectivo, revivido cada vez que ocurre un incidente con bombas caseras. El FBI, tras el caso Unabomber, desarrolló nuevas técnicas de perfilación lingüísticas gracias al trabajo pionero de James Fitzgerald, un legado metodológico en la criminología. También quedó la lección de la importancia de la colaboración de la familia y el público. Fue la valentía moral de David Kaczynski la que finalmente permitió detener la masacre. Culturalmente, Unabomber se convirtió en una figura casi de leyenda en Estados Unidos, una especie de científico loco de la vida real, que sigue fascinando e inquietando. Su caso ha inspirado numerosos libros, documentales, series y películas. Incluso, su imagen de arresto con capucha y gafas se ha convertido en un meme de internet para aludir a teorías conspirativas o a la paranoia tecnológica. Pocas veces un terrorista doméstico ha permeado tanto en la cultura pop. Esto quizá refleja una inquietud más profunda en la sociedad. Kaczynski personifica el temor y la fascinación ante el avance descontrolado de la tecnología. Sin embargo, el legado más incómodo es el ideológico. ¿Qué hacemos con las ideas de Kaczynski? Por un lado, casi todos condenan sin reparos sus métodos atroces. Es un asesino que quitó vidas inocentes. Sus argumentos no pueden justificar eso. Pero por otro lado, su crítica a la sociedad tecnológica sigue encontrando eco en ciertos rincones. Algunos grupos anarquistas, primitivistas y radicales antiindustriales veneran sus escritos, considerándolo una suerte de profeta que tuvo el valor de pasar a la acción. De hecho, se sabe que algunas células extremistas, incluso fuera de Estados Unidos, se han inspirado en su manifiesto para cometer actos violentos. Esto ha llevado a un debate. ¿Deberían sus escritos ser accesibles? ¿Leer su manifiesto podría radicalizar a nuevas personas? Hasta ahora el consenso democrático ha sido que esconder las ideas no es la respuesta. Al contrario, hay varias ediciones anotadas del manifiesto que sirven para analizar críticamente su contenido. Filósofos, sociólogos y tecnólogos han discutido algunos puntos válidos que Kaczynski planteó, como la pérdida de autonomía en sociedades hipertecnológicas, pero desligándolos completamente de su autor, es decir, despojando al mensaje del mensajero. Al final, Theodore Ted Kaczynski murió solo, pero su legado perdura como una advertencia oscura. La imagen del terrorista ermitaño que rechaza a tiros la sociedad moderna se ha vuelto parte del folclore estadounidense, sobre los peligros de la radicalización individual. Kaczynski llevó la desilusión y la ira hasta sus últimas consecuencias, destruyendo vidas y arruinando también la suya y la de su familia. Su hermano David carga hasta hoy con la pesada decisión de haberlo entregado y a la vez con el alivio de haber salvado a otros. En retrospectiva, es posible vislumbrar a Ted Kaczynski como una figura trágica, un niño prodigio que no encontró su lugar en el mundo, que pasó de resolver complejos teoremas
a fabricar bombas en una choza. Un hombre que en su cruzada contra la deshumanización terminó deshumanizándose a sí mismo, viendo a sus semejantes como enemigos a eliminar. Quiso ser el destructor de la sociedad tecnoindustrial y terminó sus días como un número en una prisión de alta seguridad, consumido por la misma sociedad a la que tanto odiaba. La historia de una bomber nos deja, en última instancia, múltiples lecciones. Nos habla de los riesgos de la alienación, de cómo la genialidad sin empatía puede torcerse en monstruosidad y de cómo la sociedad debe vigilar las señales del extremismo incluso en los lugares más insospechados, sea un laboratorio de Harvard o una cabaña en el bosque. Kaczynski buscó imponer su verdad a fuerza de terror. Fracasó en su intento inmediato, pero obligó a una nación entera a preguntarse por qué lo hizo. Esa pregunta resuena en el aire mucho después de su muerte. Y quizá la enseñanza más clara es que ningún ideal, por noble que se proclame, justifica cegar vidas humanas. La lúgubre odisea de Fyodor Kaczynski es un recordatorio de hasta dónde puede llevar el fanatismo solitario desde las aulas de élite hasta los bosques helados de Montana. Desde la razón brillante hasta la sin razón sangrienta. Un capítulo inquietante de la historia criminal de Estados Unidos y un llamado de atención sobre las sombras que puede engendrar nuestra propia civilización tecnológica. Nos vemos en una próxima entrega de Criminal.